Bueno, nosotros vimos las reacciones químicas, el ajuste de las reacciones químicas y ahora lo que vamos a ver son las relaciones cuantitativas que existen dentro de las reacciones químicas. Y eso se llama estequiometría. Justamente es lo que estudia la estequiometría, los aspectos cuantitativos de una reacción química. ¿A qué se refiere? Con cantidades, es decir, cantidades de reactivos que se necesitan para dar determinadas cantidades de productos. Es lógico que en todos los órdenes de la vida necesitamos cuantificar la mayor parte de las cosas. Ejemplo, nos vamos a preparar unos sándwiches, unos cuantos sándwiches, necesitamos saber cuánto jamón precisamos, cuánto queso precisamos, cuánto pan precisamos y de allí saber cuántos sanguchitos vamos a tener. Bueno, esto es exactamente lo mismo. Estamos cuantificando, necesitamos cuantificar dentro de las reacciones químicas para justamente saber cuántos productos vamos a obtener, cuántos reactivos necesitamos, cuánta energía necesitamos para una reacción química. Entonces, lo primero que vamos a ver son relaciones molares dentro de las ecuaciones, que es la parte más sencilla de ver. Si nosotros escribimos una ecuación, esta es también una combustión. Esta ecuación que escribimos acá es la combustión del metano. Este es el gas que viene por nuestras cañerías y esta es la reacción de todos los días cada vez que prendemos la hornalla. El gas metano reacciona con el gas oxígeno para dar dióxido de carbono, agua. Bueno, y acá me falta escribirlo, una cierta cantidad de energía que también libera esa combustión. ¿Qué es lo que me está diciendo esta ecuación? Porque las ecuaciones al escribirlas nos dan un montón de información. ¿Qué información me está dando? La información que le puedo sacar a esta ecuación es que una molécula de metano reacciona con dos moléculas de oxígeno para dar una molécula de dióxido de carbono y dos moléculas de agua, ¿verdad? Por supuesto, nosotros no podemos trabajar con moléculas porque son insignificantes. Ya hemos visto en capítulos anteriores que necesitamos buscar otra herramienta para trabajar con las sustancias que nos permita contar de alguna manera cantidades de partículas, ya sea de moléculas, de átomos, de iones. Y esa herramienta es el mol. Si nosotros multiplicáramos toda esta expresión, que en definitiva es una igualdad, por el número de Avogadro, por el 6,02 por 10 a la 23, entonces en vez de tener una molécula, ¿cuántas tendríamos? 6,02 por 10 a la 23. En vez de tener dos moléculas, tendría dos veces el número de Avogadro. Acá, en vez de tener una molécula, tendría el número de Avogadro y en vez de tener dos moléculas, tendría 2 por 6,02 por 10 a la 23. En definitiva, yo tendría un mol de metano, reacciona con 2 moles de oxígeno para dar un mol de dióxido de carbono y 2 moles de agua. Esta es la información cuantitativa que me está dando la ecuación. Fíjense entonces que los coeficientes estequiométricos, acá adelante hay un 1, eso significa un mol. Acá adelante hay un 2 y eso significa 2 moles de oxígeno. Acá hay un 1, eso significa 1 mol de dióxido de carbono. Acá hay un 2 y eso significa 2 moles de agua. La información cuantitativa que me da esta ecuación me dice que un mol de metano reacciona con 2 moles de oxígeno para dar 1 mol de dióxido de carbono y 2 moles de agua. Esa es la relación molar que existe entre los reactivos y los productos dentro de esta ecuación o dentro de esta reacción química. Podemos hacer cálculos con esto y, por ejemplo, para este problema que nos pregunta, primero, ¿cuál es el número de moles de oxígeno necesarios para reaccionar si tuviéramos 8,6 moles de metano? Bien, entonces, ¿cuál es el procedimiento? ¿Qué es lo que nosotros pensamos? Tengo como dato 8,6 moles de metano. ¿Y cuál es la pregunta?
¿cuántos moles de oxígeno necesito? Número de moles de oxígeno necesarios. Siempre me tengo que plantear esas cosas. ¿Cuáles son los datos que tengo y cuál es la pregunta que cuál es la pregunta, qué es lo que me están pidiendo? En este caso me están pidiendo cuántos moles de oxígeno necesito para reaccionar con este metano. Entonces yo tengo que pensar cuál es la relación entre quiénes, entre el metano y el oxígeno. Esa relación es una relación cuantitativa que me la da la ecuación. Yo vengo a la ecuación y sé que un mol de metano reacciona con 2 moles de oxígeno. Este es mi factor de conversión. Esto recuerden que es una equivalencia, no significa que son iguales, sino que significa la equivalencia. Para esta ecuación, un mol de metano siempre reaccionará con 2 moles de oxígeno y ese es mi factor de conversión. Entonces ahora simplemente lo voy a usar el factor de conversión para transformar esos 8,6 moles de metano en moles de oxígeno. ¿Cómo? 8,6 moles de metano los voy a multiplicar por el factor de conversión de manera que se transformen en moles de oxígeno. Es decir, que voy a usar 2 moles en el numerador y 1 mol en el denominador. De esta manera, al resolver, esto me da 17,2 y fíjense que la unidad que me quedó es moles de oxígeno. Y ahí ya resolvimos ese primer inciso A. En el inciso B me piden el número de moles de agua que se obtienen o que se producen a partir de 3 moles de metano. Entonces, nuevamente, ¿cuál es mi dato? Que tengo 3 moles de metano. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuántos moles de agua se obtienen? Otra vez escribimos nuestra reacción y ahora ¿a quiénes tengo que relacionar? Al metano con el agua. ¿Cuál es la relación entre el metano y el agua? Un mol de metano me permite obtener 2 moles de agua. Y eso es mi factor de conversión, que un mol de metano me va a permitir obtener 2 moles de agua. Ahora lo que me voy a preguntar es, los 3 moles de metano, ¿cuántos moles de agua me permiten obtener? Y para eso lo voy a multiplicar por el factor de conversión, de manera que los moles de agua estén en el numerador porque es lo que estoy buscando. Simplificamos, por supuesto, moles de metano y el resultado me tiene que dar en moles de agua, que es justamente la pregunta, lo que necesitaba encontrar. ¿Qué pasa cuando esas relaciones tienen que ser relaciones de masa? Que son mucho más comunes porque en la realidad, en los laboratorios, en las industrias, justamente trabajamos con masas de reactivos y de productos. Entonces, esta relación molar se transforma en una relación de masas. Bueno, lo vamos a ver con esta ecuación. Primero, esta ecuación que ponemos acá es la ecuación de obtención del amoníaco, que se produce en grandes cantidades en el mundo porque es un fertilizante muy importante. Una de las cosas que vemos es que la ecuación no está ajustada. Fíjense que acá tengo 2 nitrógenos y acá tengo uno solo. Quiere decir que ahí ponemos un 2 y al poner un 2 acá me quedan 6 hidrógenos, por lo tanto tengo que poner un 3 delante del hidrógeno. Y estos son los coeficientes estequiométricos. ¿Qué me dice esta ecuación? Esta ecuación, por lo que ya vimos antes, me dice que un mol de nitrógeno reacciona con 3 moles de hidrógeno para dar 2 moles de amoníaco. ¿Esa relación la puedo transformar en una relación de masas? Si nosotros a esto lo transformamos en masas utilizando los pesos moleculares de cada sustancia, porque sabemos lo que pesa el mol de cada una de estas sustancias, esto se va a transformar en una relación de masas. El mol de nitrógeno pesa 28 gramos, los 3 moles de hidrógeno pesan 6 gramos y los 2 moles de amoníaco pesan 34 gramos. Entonces, esta ecuación cuantitativamente me está diciendo que 28 gramos de nitrógeno reaccionan con 6 gramos de hidrógeno
para dar 34 gramos de amoníaco. Y entonces ahí ya tengo una relación cuantitativa entre reactivos y productos, pero que la puedo expresar en masas. Bien, entonces podemos resolver también estas dos cuestiones. La primera me dice, ¿cuál es la masa de amoníaco que se puede obtener cuando reaccionan 1,34 moles de nitrógeno? Vuelvo a mirar el dato, como siempre, y la pregunta. El dato es que tengo 1,34 moles de nitrógeno. Y la pregunta es, ¿cuántos gramos de amoníaco se obtendrán con esta masa, con estos moles, de nitrógeno? Si yo miro de nuevo la ecuación, ¿a quiénes voy a relacionar? Al nitrógeno con el amoníaco. Pero fíjense que la relación no es una relación estrictamente de masas. ¿Por qué? Porque el nitrógeno lo tengo en moles. Entonces, lo primero que yo sé es que la primera relación sería que un mol de nitrógeno me permite obtener 2 moles de amoníacos. Pero, como también conozco la relación de masas, estos 2 moles de amoníaco yo sé que pesan 34 gramos. Por lo tanto, ¿cómo podríamos escribir nuestro factor de conversión? Tendríamos que pensar que un mol de nitrógeno me permite obtener 34 gramos de amoníaco. Y ahí ya tengo la relación que necesito. El nitrógeno en moles y el amoníaco en gramos. Entonces ahora simplemente lo que hago es averiguar 1,34 moles de nitrógeno con, digamos, cuánto amoníaco en gramos son capaces de producir usando este factor de conversión como a mí me convenga. Es decir, con el amoníaco en el numerador y el nitrógeno en el denominador, que es lo que estoy simplificando. Cuando resolvemos, esto me da 45,6 gramos de amoníaco, que es justamente lo que me estaba pidiendo el problema. En el inciso B me preguntaban cuáles son los gramos de hidrógeno necesarios ahora para obtener 1 kilo de amoníaco. Entonces, nuevamente pensamos en que el dato es que queremos obtener 1 kilo de amoníaco. Y la pregunta, ¿cuál es? ¿Cuánto hidrógeno necesitamos en masa? Nuevamente escribimos la ecuación y pensamos, bueno, ¿a quiénes tengo que tratar de relacionar? Al amoníaco ahora con el hidrógeno. Como los dos, tanto el dato como la pregunta, están en masa, me conviene ver cuál es la relación en masa entre ellos. Esta relación dice que 6 gramos de hidrógeno son necesarios para obtener 34 gramos de amoníaco. Y entonces así construiré mi factor de conversión. 6 gramos de hidrógeno me permiten obtener 34 gramos de amoníaco. Entonces ahora simplemente me voy a fijar para obtener 1 kilo de amoníaco, que son 1000 gramos, directamente lo voy a poner como 1000, ¿cuánto hidrógeno necesitamos? Entonces los 1000 gramos los voy a multiplicar por el factor de conversión, escrito de la manera que me convenga, es decir, con el hidrógeno en el numerador, porque es lo que quiero averiguar. En el denominador me queda el amoníaco, que es lo que voy a simplificar, y ahí tenemos el resultado. Para poder obtener 1 kilo de amoníaco necesito 176,5 gramos de hidrógeno.